Mitocondria. Las mitocondrias poseen dos membranas, una membrana externa lisa y una membrana interna. Estas están muy plegadas formando unas imaginaciones que reciben el nombre de cresta. Estas membranas definen dos comportamientos diferentes, el espacio intermembranoso entre ambas membranas y la matriz que está limitada por la membrana interna. Las partes principales que conforman a la mitocondria son partículas de ATP sintasa, matriz, espacio intermembranal, crestas, ribosomas, gránulos, membrana interna y externa y componente de ADN. La morfología de las mitocondrias es muy cambiante y puede variar desde largas estructuras ramificadas hasta pequeños elipsoides. Las enzimas que catalizan las reacciones de la respiración son componentes o de la matriz o de la membrana mitocondrial interna. Por ello, las dos partes más importantes de la mitocondria desde el punto de vista funcional son la matriz y la membrana interna que la rodea. Normalmente son como cilindros alargados con una longitud aproximada de 2 nanómetros y un diámetro de entre 0.5 y 1 nanómetro, aproximadamente el tamaño que tiene una bacteria. Función mitocondrial. La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Esta se genera en ATP a través del llamado ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. La mitocondria presenta dos membranas, una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial externa está formada por una bicapa lipídica y numerosas proteínas asociadas, al igual que todas las membranas celulares. Es muy permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas e iones, porque posee numerosos canales acuosos a través de la bicapa formados por porina, que permiten el paso de grandes moléculas. Otras proteínas de esta membrana son las enzimas implicadas en la síntesis mitocondrial de lípidos y las que activan los ácidos grasos para que posteriormente sean oxidados en la matriz. Entre ambas membranas queda delimitado un espacio intermembranoso, que está compuesto de un líquido similar al citoplasma. Tiene una alta concentración de protones. En él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP. También se localiza la carnitina, una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hasta la matriz mitocondrial donde serán oxidados. La membrana mitocondrial interna se encuentra muy plegada en crestas, lo que aumenta notablemente su superficie y por ello su actividad. Es prácticamente impermeable a las sustancias polares e iones, solo es completamente permeable al O2, CO2 y H2O. Posee alrededor de un 75% de proteínas y un 25% de lípidos, lo que constituye un contenido en proteínas superior al de otras membranas celulares. En ella se pueden distinguir tres tipos de proteínas. 1. Proteínas transportadoras específicas que regulan el paso de metabolitos que son necesarios para la matriz, ADP, piruvato, ácidos grasos y en el exterior ATP. 2. Las proteínas de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones hasta el oxígeno. 3. Un complejo enzimático denominado ATP sintetasa, que cataliza la producción de ATP a partir de ADP y fósforo. Matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene una solución de apariencia gelatinosa, con menos del 50% de agua, que está formada por una mezcla muy concentrada de enzimas diferentes, sustratos, ADP, ATP e iones inorgánicos. Contiene también la maquinaria genética mitocondrial, que son varias copias idénticas de ADN circular, RNA y ribosomas, que sintetiza algunas proteínas mitocondriales. Entre las numerosas enzimas de la matriz mitocondrial se encuentran las responsables de la oxidación de las moléculas combustibles procedentes del citosol, como las enzimas del ciclo de Krebs y las de beta-oxidación de los ácidos grasos, y las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del DNA mitocondrial. División mitocondrial. El promedio de vida de las mitocondrias es de 10 horas. Cuando éstas envejecen, serán reemplazadas por diferentes procesos. Sobre su reproducción se ha formulado la hipótesis de que las nuevas mitocondrias se generan de las ya existentes. La división puede producirse por dos mecanismos. 1. Partición. La división se inicia por el crecimiento de una cresta que divide a la matriz en dos compartimientos diferentes, produciéndose el estrangulamiento de la membrana externa para dar lugar a dos mitocondrias hijas de un tamaño menor al de la madre. 2. Segmentación. Estrangulamiento simultáneo de las membranas interna y externa en una determinada zona hasta formar las dos mitocondrias hijas. Algunas investigaciones mencionan que las mitocondrias son indicadores de herencia materna.
La explicación es que las mitocondrias se dividen en forma independiente del núcleo. Las dos células originadas de la división recibirán cada una la mitad de las mitocondrias. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, sus mitocondrias quedan fuera del huevo. El cigoto fecundado tiene las mitocondrias de la madre, lo que permite diferenciar la herencia materna. La internalización de proteínas. Empieza cuando las proteínas precursoras son desplegadas por chaperonas citosólicas, que son las translocasas. Una vez en las translocasas, las proteínas, dependiendo de su localización final, siguen diferentes vías. Por ejemplo, si la proteína va a la membrana externa, como ocurre con la porina, queda allí localizada. Este proceso se realiza a favor del gradiente electroquímico que se ha producido durante el transporte de electrones efectuado por la cadena respiratoria. No requiere hidrólisis de ATP y puede ocurrir a baja temperatura. La proteína que se ha insertado en la membrana está asociada a una proteína de unión de tipo HSP70, denominadas HSP70 citosólicas, que la mantienen desplegada. Si la proteína va a ir a la matriz mitocondrial, no queda anclada en la membrana externa y penetra en la matriz empezando por el péptido señal. Esto sucede en los sitios donde se produce la fusión de ambas membranas mitocondriales. Si la proteína va a formar parte de la membrana mitocondrial interna, el péptido señal mencionado se continúa con una secuencia hidrófoba, que actúa como un segundo péptido señal. Cuando la proteína ha pasado a la matriz y se ha liberado por el péptido señal, este segundo péptido señal queda en la posición terminal y se ancla a la membrana interna. Nosotros somos el equipo 6.